Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. En una ponencia en TED, esta organización muy interesante que convoca a personas innovadoras, pensantes, para dar pequeñas charlas sobre los temas más diversos, el filósofo argentino Darío Stahrachber habla de Dios, de una nueva interpretación de Dios. Y él dice en su ponencia, si todo tiene una causa, entonces la cadena es infinita. Está él citando casi literalmente a Santo Tomás de Aquino, que en la segunda vía de las 5 vías que nos llevan al conocimiento de Dios, habla precisamente de la causa eficiente y que si todo tiene una causa, la cadena es infinita. De modo, sigo leyendo a Darío, o bien que la causa de todo no tenga una causa, lo que se llama causa incausada, ¿no? Primer motor inmóvil, hablando del motor, ¿no? El ente subsistente, el ser subsistente, ¿no? Que los cristianos, digamos, identificamos con Dios, ¿no? La causa incausada. Y entonces vuelvo a repetir, porque no es fácil esto, es filosofía, ¿no? Si todo tiene una causa, la cadena es infinita, o sea, nunca se puede llegar a una primera causa. Y como nunca se llega a una primera causa incausada, no existen los efectos, ¿no? Porque el infinito es infinito. De modo que lo que nos rodea, toda esta realidad extraordinaria que llamamos mundo, el cosmos, el universo, tampoco existiría, ¿no? Entonces, negando la posibilidad lógica de una cadena infinita, hay que llegar a una causa incausada. Es lo que dice Aristóteles, o lo que dice también la teología cristiana, la teología, digamos, teísta, ¿no? Que afirma la existencia de Dios, aunque no sea cristiana. O bien dice que la causa de todo no tenga una causa. Es exactamente lo que afirma la filosofía cristiana, o diría yo la filosofía del sentido común, porque la filosofía, en definitiva, está basada en la observación de las cosas y en el buen sentido. Por eso, y esto aparte, todos los pueblos fueron religiosos, son religiosos. ¿Por qué? Porque esto que dice Santo Tomás, en una forma seca, fría, utilizando términos como causa y efecto, que son términos de la filosofía griega, lo siente y lo sintió todo pueblo que al ver la realidad, al ver las estrellas, al ver las cosas que nacen y mueren, que se mueven, que tienen relación de causa y efecto, siente en su corazón la necesidad de admitir una causa incausada, un primer principio que no tenga principio, que no sea efecto de nada, sino que sea simplemente ser, el mismo ser subsistente, ¿no? Y es lo que en la teología cristiana se identifica con Dios. Obviamente la imagen bíblica de Dios y la imagen cristiana de Dios
es muchísimo más rica y cálida y profunda e íntima que esta expresión filosófica de la causa y el efecto, pero sin embargo es un camino, es una vía, dice Santo Tomás, ¿no? No es la revelación, ni mucho menos, porque Dios se revela como Padre, pero bueno, es como un inicio, ¿no? Como un sentimiento de la existencia de una causa incausada, de un primer principio. Dice, lo que me resultaba imposible de pensar, dice Darío. Bien, es decir, a él le resultaba imposible de pensar que haya una causa incausada. Y aquí hay que detenerse porque en realidad no es imposible de pensar. Al contrario, es totalmente posible y casi necesario, diría yo que es necesario. Hasta los ateos, los materialistas, deben admitir una causa incausada. Material, por ejemplo, ¿no? Por eso el materialismo del siglo XIX afirmaba que la causa incausada, eterna, de todas las cosas es la materia y la energía, ¿no? Es decir, el materialismo admite exactamente eso. Bueno, el existencialismo de repente admite que la causa incausada es la libertad, ¿no? La libertad es el principio de todo, es causa sui, dice Santo Tomás, ¿no? La libertad es causa de sí misma. Obviamente condicionamientos, etcétera, pero el concepto de causa incausada no solamente se utiliza para afirmar la existencia de Dios, sino también para negarla. Dios es una hipótesis innecesaria, dice el ateísmo, porque hay una causa incausada, que no es Dios, que es, ya lo digo, la materia eterna. Obviamente debe ser eterna, no debe tener principio, porque si tiene principio, entonces habría que admitir algo anterior a la materia. Después, la ciencia ha demostrado que por razones estrictamente químicas es imposible que el universo sea eterno, pero Aristóteles afirmaba la eternidad del universo. En Aristóteles hay dos cosas muy relacionadas con esto. La primera es la física de él. Él cree, y esto lo dice él en la física, que hay un primer motor inmóvil. Primer motor inmóvil vale decir, ¿vieron la rueda de los carros? ¿No? El centro de la rueda se mantiene inmóvil en el sentido de traslación, ¿no? Hace un movimiento circular. Y gracias a esa inmovilidad del centro, se mueven los ejes, y cuanto más lejana al centro es la parte o el punto o el eje, es decir, más movimiento requiere, ¿no? Entonces, para Aristóteles, en su cosmología, el primer cielo era inmóvil, pero no era creado por Dios. Aristóteles no llega a la idea de creación. Era eterno, pero inmóvil. Eso en la física, y es muy interesante, ¿no? Es decir, hay algo inmóvil que explica el movimiento de todo lo demás. Y eso al Santo Tomás lo asume en la primera vía de, de las cinco vías, ¿no? Que ustedes pueden leer, deberían leerlo, porque es un texto muy difícil. Parece sencillo, pero es muy difícil, pero que tiene implicaciones enormes. El Papa Pío XII, en un discurso en la Academia Científica, ¿no? Ante científicos en el Vaticano, dice que la ciencia moderna, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, ha descubierto o ha desarrollado estos razonamientos de Santo Tomás, que es del siglo XIII. O sea, no estaba Santo Tomás en posesión de todo el material científico actual. Y lejos de ver una contradicción, la ciencia viene a confirmar aquello de que detrás de los efectos hay causas y hay causas intermedias, y de esa causa
es a su vez un efecto de otra causa, ¿no? Que en definitiva hay que llegar a una causa incausada, no un infinito, ¿no? Te recuerdo ahora lo que escribió Borges, ¿no? Que Dios detrás de Dios, en esa imagen tan linda del ajedrez, que el que juega al ajedrez y mueve los peones y las fichas de ajedrez, es a su vez un peón de otro, que a su vez es un peón de otro, y así hasta el infinito, ¿no? Por eso hay algo triste en todo eso, ¿no? Hay algo triste en todo eso de no llegar a una causa primera. Eso de que somos a su vez este, peones de otros jugadores, etcétera. Bueno, lo que hace el sentido común, el buen sentido de la tradición universal de la humanidad y que recoge la filosofía griega, también Platón, y quizá hasta cierto punto mejor que Aristóteles, ¿no? Mediante el concepto de participación, y que recoge la filosofía cristiana, el tomismo, pero no solamente el tomismo, sino todas las escuelas cristianas, es la idea de que hay una causa incausada, un primer principio en todas las cosas, que no puede ser material, que debe ser espiritual, y acerca de esto, Aristóteles habla en su metafísica. Yo dije que Aristóteles en su física habla del motor inmóvil, ¿no? Primer motor inmóvil. Pero no es causado, es eterno. En cambio, en su metafísica, él habla de la causa final de todas las cosas, en términos muy hermosos, casi poéticos, en términos religiosos, digamos, ¿no? De que el hombre busca lo inteligible, y aquí se acerca a Platón, ¿no? Que todas las cosas tienden a un fin que es Dios. Eso lo menciona, lo divino, dice Aristóteles, ¿no? Les recomiendo leer el texto de la metafísica, que está en Wikipedia, ¿eh? Yo lo saqué de Wikipedia, no es que fui al original griego, no es difícil encontrarlo. Entonces, causa incausada, dice Darío, lo cual me resultaba imposible de pensar. No es imposible de pensar, al contrario, es muy posible porque no hay una contradicción lógica. Decir causa incausada no es decir efecto no efectuado o círculo cuadrado. No hay una contradicción lógica en los términos de causa e incausada. Sí, hay una contradicción lógica entre, por ejemplo, causa no causante, ¿no? O efecto no efectuado. O sea, los términos no se contradicen, no se eliminan uno al otro en causa e incausada. ¿Por qué le resulta imposible de pensar cuando a toda la gran tradición de la humanidad le resulta posible de pensar? Incluso a las personas que no adhieren a, a la hipótesis de Dios, no se entiende. Ahora, supongamos que realmente resulta imposible de pensar. No quiere decir que no exista. Es decir, el principio racionalista de lo que no puedo pensar no existe es un disparate. Que me resulte imposible de pensar no quiere decir que no exista, al contrario. En algún otro lugar, él habla del Dios imposible, ¿no? Pero bueno, hay muchas contradicciones en Darío, porque Darío, bueno, no es un filósofo, ¿no? Es un ideólogo, es otra cosa. El filósofo es desinteresado en el sentido estricto de la palabra, que busca la verdad, nada más que la verdad. En cambio, el ideólogo intenta imponer determinada ideología a la cual él adhiere con la voluntad, no con el intelecto, ¿no? Hay que entender que la filosofía se distingue de la ideología en que la ideología es una postura de la voluntad, no de la inteligencia. Y habiendo adherido a esa ideología, después uno busca argumentos para confirmarla, pero no está buscando la verdad, está buscando de imponer, de difundir, de afianzar esa ideología, que en el caso de Darío es el relativismo, ¿no? Es la desconstrucción, es aquello que dice Batimo, ¿no? Que no existe la verdad, sino son dos opiniones, ¿no? No hay verdad, mentira la verdad.
Entonces, el trabajo del filósofo es otro. El trabajo del filósofo, y hoy gracias a Dios hay mucha gente que se interesa por la filosofía, uno lo ve en la Argentina, que hay mucho interés por la filosofía, es gracias a personas como Darío. En eso hay que reconocer que estas personas, estos ideólogos, han difundido entre la gente de a pie, entre las personas que no tienen formación académica, conceptos que antes pertenecían al aula académica, ¿no? Entonces la tarea de difusión de la filosofía es muy loable, como también de la historia, ¿no? O de la ciencia. Pero bajo la excusa de difundir la filosofía, lo que se difunde es la ideología, es una postura de la voluntad. Bueno, sigamos analizando un poquito esto y espero que les interese, ¿no? A mí me resulta ya, no sé, no interesante, pero necesario, ¿no? Hoy estoy ladrando, ¿no? Pero de vez en cuando hace falta ladrar. Los perros algunas veces tienen que ladrar, no siempre, ¿no? Algunos curas tienen vocación de ladrar y morder. Yo no me identifico con esto de andar siempre ladrando contra la gente, los enemigos, etcétera, pero de vez en cuando tampoco bajo la excusa del pluralismo, de la suavidad y del amor, y etcétera, uno tiene que dejar pasar errores tan graves, porque lo peor viene después. Esto no es nada, lo que dijo acá, que bueno, a él le resulta imposible de pensar que haya una causa incausada. Bueno, puede ser, no necesariamente todos pensamos de la misma forma, ¿no? Puede ser que resulte imposible de pensar. Bueno, sobre todo cuando hablamos de Dios, ¿no? San Francisco de Sales decía, si lo puedes pensar, no es Dios. Dios es imposible de pensar por definición, ¿no? Por eso decía también Santo Tomás de Aquino, decía muy hermosamente, de Dios podemos saber más lo que no es que lo que es. Por eso estamos negando de Dios que sea causado, negando que sea efecto de algo, que tenga un principio, pero eso no nos dice quién es Dios. Por eso San Gregorio decía también, decía, sabemos que Dios es, pero no sabemos qué es. Hay un acento, ¿no? En el qué, o sea, la esencia de Dios. Sabemos que Dios es, pero no sabemos qué es. De ahí la revelación en Cristo, ¿no? Dios se revela en Cristo. Dice Darío, pero las religiones institucionales, ya una palabra negativa, ¿no? Las religiones institucionales definen a Dios como la primera causa, bien, es verdad, y resuelven este problema explicando que Dios es causa de sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Fin de la cita. Dios se hizo a sí mismo. Vale decir que las religiones institucionales, que él entiendo que se refiere al judaísmo, ¿no? Creo que él pertenece a la tradición judía, al cristianismo y al islam, que son, bueno, las religiones de acá, ¿no? De esta parte del globo, este, afirman que Dios se hizo a sí mismo. Y esto lo dice él con una serenidad similar a la de un Buda o a un hombre que está más allá de todo, ¿no? Que una especie de profeta carismático. Es una mentira de acá a la China. Es decir, hay que ser cara dura. Y realmente no es fácil ser cara dura. Es todo un mérito, ¿no? Poner la cara dura, ser, digamos, totalmente, que no se te mueva ni una pestaña,
Al afirmar semejante falsedad, vuelvo a repetir, empieza la cita, resuelven las religiones este problema explicando que Dios es causa de sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Fin de la cita. Bien. Yo me pregunto, ¿por qué miente? Porque obviamente él sabe que no es así. O sea, lo sé yo, lo sabe cualquier niño de catecismo, lo saben ustedes, que ninguna religión afirma que Dios es causa de sí mismo. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué se atreve a decir esto? En primer lugar, porque desprecia a la audiencia. Hay un desprecio absoluto hacia los oyentes y tira verdura, tira fruta. A ver, total, estos giles se la van a comer. Y parece que es verdad, que, porque hay mucha gente que ve en este tipo de ideólogos como cierto resplandor místico, que lo que dice, lo que sale de su boca tiene que ser verdad, ¿no? Sin análisis, mal, mal. Bien, vamos a ver, ¿Dios se hizo a sí mismo en la tradición judía? Bien, tenemos los datos del Antiguo Testamento, los textos revelados del Antiguo Testamento, que dicen claramente la primera, el primer versículo del primer libro, el libro del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es el principio, la causa, digamos, ¿no? El Padre, el origen, creador, y al hablar de creación, dicen los que estudian el texto en su original, es un verbo muy fuerte que se utiliza, creo que solamente en esa ocasión, que está diciendo que en su omnipotencia Dios crea el cielo y la tierra de la nada. Después la teología va a explicar o a definir esto como ex nihilo, que significa en latín de la nada. No es que la nada sea una materia primordial, no. La nada es nada, es ausencia de ser. Dios crea de la nada. Bueno, extraordinario. O sea, esta frase del Génesis es una revolución. En la antigüedad, afirmar esto, porque en la antigüedad la idea era que el mundo era eterno, ¿no? Que el mundo, el universo es eterno. Entonces decir Dios crea de la nada, crea el cielo y la tierra, es una revolución, es una innovación. Hoy estamos acostumbrados, pero vayan ustedes 3000 años atrás y verán que, es muy difícil verlo, ¿no? Pero hubieran sentido este espíritu innovador de Israel, y en todo el Antiguo Testamento se afirma que Dios es el creador. Hay un texto extraordinario en el Éxodo capítulo 3, cuando Moisés escapa de Egipto, ¿no? Se le aparece el Señor, la zarza ardiente, y lo manda de nuevo a Egipto, ¿no? A liberar al pueblo. Bueno, y Moisés no quería, me parece a mí. Bueno, es un despelote eso, ir a Egipto, hablar con el faraón, ¿no? Liberar al pueblo, que era un pueblo también bastante complicado de carácter, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿y qué le digo al faraón? ¿Quién me manda? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Ese es el nombre sagrado que después en la tradición judía, por, eh, por devoción y respeto, no se pronuncia. Se escribe, pero no se pronuncia. Yo soy el que soy. Nunca en la tradición judía encontramos ni siquiera la mínima, ¿cómo decir?, sugerencia de que Dios se haga a sí mismo. Sin embargo, dice Darío, las religiones explican este problema, cito, explicando que Dios es causa de sí mismo. Dios se hizo a sí mismo. Fin de la cita. Bien, en la tradición islámica, que es en este sentido la tradición del Antiguo Testamento, encontramos exactamente lo mismo. Dios no se hizo a sí mismo. Es, en un sentido absoluto,
no temporal, atemporal, eterno. En la tradición cristiana ni que hablar, pero si Darío lo sabe, si está casi citando la Suma Teológica, habla de Dios como causa incausada, Santo Tomás, como ser necesario, como el mismo ser subsistente, como motor inmóvil, ¿no? De acuerdo a cada vía, ¿no? Las vías son 5, entonces él toma diversos como principios, puntos de partida que llaman los tomistas. Bueno, parto del movimiento, parto de la causa, parto de la contingencia, de la finalidad, no sé, de la participación, etcétera, ¿no? Y ahí llego a un ser necesario, el fin de todas las cosas, ¿no? Etcétera. Y entonces cuando Darío dice que Dios se hizo a sí mismo, según las religiones, está faltando gravemente a la verdad conocida, que él obviamente conoce. Y cabe entonces preguntarnos por qué lo hace. Y ya la respuesta ya la dije, es porque él desprecia a su audiencia. Este, y no es un filósofo. Porque el filósofo no tiene audiencia. El filósofo ayuda a que la verdad nazca en el corazón de sus discípulos, de sus amigos, ¿no? El paradigma de la filosofía occidental es Sócrates, y Sócrates se comparaba a una partera. La partera ayuda a dar a luz, no reemplaza a la madre. Tampoco la violenta, no la fuerza, no le mete un gancho como hacen cuando obligan a abortar, ¿no? O hacen un aborto. Ayuda. La filosofía, la actividad filosófica es un diálogo íntimo de la persona, de todo hombre, porque todos somos filósofos, nos guste o no, estamos llamados a la filosofía, a la sabiduría, al amor a la sabiduría, es un diálogo íntimo y personal con las cosas, y con uno mismo, y con Dios. Es un diálogo íntimo y personal, y el filósofo o el maestro puede ayudar mediante preguntas, pero no mentir, no tiene que mentir. Y acá está mintiendo. No estoy diciendo que tenga que aceptar la hipótesis eh, de la causa incausada. De hecho, no son las religiones las que hablan de Dios como causa incausada, sino la filosofía griega en particular, ¿no? Y entonces yo entiendo que, en primer lugar, él desprecia a su audiencia. En segundo lugar, él necesita desautorizar a las religiones, porque decir que Dios se hace a sí mismo, eso sí es contradictorio. Dios no puede hacerse a sí mismo. ¿Por qué? Y porque debería existir antes de existir. Hablamos de la existencia de Dios. Si Dios se hace a sí mismo, para hacerse a sí mismo debería existir y luego hacerse, es decir, causar una existencia ya existente. Bueno, ahí ustedes ven un ejemplo de lo que es una contradicción in terminis, ¿no? No es imposible, no es lógico, no es real, es imposible que Dios se haga a sí mismo. Bien. Las religiones nunca afirman de semejante disparate, todo lo contrario, ya lo vimos, pero obviamente esta gente, la ideología del relativismo, necesita desautorizar a las religiones, porque las religiones son el lugar donde todavía la verdad existe. Hay afirmación, nosotros afirmamos, y ellos nos llaman dogmáticos, ¿no? Ah, ustedes, el dogmatismo, ¿no? No veo que tenga nada de malo los dogmas. De hecho, el relativismo tiene su dogma. El dogma de que la verdad no existe. Y es un dogma. Y ellos lo defienden a capa y espada, como nosotros defendemos el dogma de Cristo, ¿no? Dios y hombre verdadero. Bueno, o sea, el relativismo es tan dogmático como cualquier postura, y su dogmatismo se revela detrás de esa máscara de suavidad, de pluralismo,
de buena onda, de la, esta cosa realmente de esta impostura, ¿no? Es una impostura, es una postura. Bueno, en el fondo son tremendamente dogmáticos y cuando quieren lo demuestran, ¿no? Por eso un gran escritor, gran pensador ruso, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, dice que el relativismo lleva al totalitarismo. La negación de toda verdad llega a la apropiación de la verdad por parte de algunos. Si yo niego toda verdad objetiva, niego la validez de la ley moral, niego la naturaleza humana, niego las instituciones, niego la revelación positiva, el judaísmo, el cristianismo, el islam, al negar todo eso, lo que hago es, en definitiva, apropiarme de la autoridad. Por eso él decía, Dostoyevsky decía que de la libertad total, del pluralismo total, del relativismo total, nace el totalitarismo. Y eso se vio históricamente en el siglo XX, en muchos lugares, donde la verdad fue apropiada por Lenin, por Stalin, por Hitler, o sea, por Mussolini, por los grandes dictadores, ¿no? Por Mao, etcétera, criminales. Pero antes que eso, hubo una disolución de la sociedad mediante la prédica del relativismo bajo la máscara de la filosofía, que esto de filosofía no tiene nada. Bueno, entonces, para imponer el relativismo, porque acá hay una agenda también política, por eso detrás de todas estas cosas ves medios de comunicación oficialistas, la política, ¿no? El poder, porque al negar la verdad, el poder se afirma, porque yo no puedo ponerle al poder la ley, la justicia, porque no hay ni ley, ni justicia, ni bien ni mal. Existe el poder puro y duro. Bueno, pero y con esto termino. En el fondo, toda esta, toda esta cosa de Darío no es más que su aceptación del argumento cosmológico. Es decir, al negarlo lo está aceptando, mejor dicho, al modificarlo, así, al modificarlo lo está aceptando, porque cuando uno eh, se enfrenta con la verdad y no quiere aceptarla, tiene dos opciones. O bien aceptarla, o bien modificarla, este, falsearla, digamos, ¿no? Y lo que hace él, como él está aceptando lo de la causa incausada, dice, bueno, no lo puedo pensar. Bueno, es un problema de él. Todo el mundo lo puede pensar menos él. Pero después está falseando la postura tanto de la tradición filosófica como religiosa, de que Dios no es causa de sí mismo, Dios no se hace a sí mismo. Entonces, digo, ¿no? Esto es gravísimo para mí, capaz que para usted dice, este está loco, que está hablando. Para mí es gravísimo porque es un hombre muy popular. Recientemente, una institución se llama la Universidad del Sentido. La Universidad del Sentido, que, bueno, está muy cercana, creo, a la Iglesia Católica, lo invita a Darío a dar una charla, ¿no? A sus alumnos, no sé qué. Digo, bueno, y esto, este es un ideólogo, un falsario, un impostor, ¿no? Y lo digo con todo respeto, está con admiración, porque esto de tener la cara tan dura, digamos, es todo un mérito, ¿no? Todo un mérito. Y tanta gente, digo, en el ámbito católico, o bien profesional, tan meritoria, tan erudita, con tanta experiencia humana, científica, teológica, que podrían invitar, y invitan, no sé, a charlatanes, ¿no? Entonces me parece a mí que vale la pena, y repito, no me gusta ladrar, pero decir que las religiones dicen que Dios se hace a sí mismo es de una gravedad enorme y una falsedad enorme que, bueno, hay que, digamos, desenmascararlo, me parece, ¿no? Es falso, con total falsedad histórica y filosófica, que se haya aceptado. Bueno, pero digo,
digan eso. Pero lo interesante es que él acepta indirectamente, al falsear, está aceptando el argumento cosmológico, lo cual me da mucha alegría, porque en realidad está muy bien que se acepte que haya una causa primera, una causa incausada, un primer principio, que aceptan, repito, hasta los materialistas, ¿no? A todo el mundo llega a un primer principio. Bueno, y finalmente lo que quiero decir a las personas que se interesan por la filosofía es que no confíen en nadie. No se puede confiar en nadie. La filosofía es un diálogo íntimo, busquen un maestro, pero busquen a grandes maestros, a grandes pensadores. No se conformen con esto, que es una impostura, ¿no? Vivimos en un mundo de imposturas. La impostura religiosa, que es la principal, la impostura política, la impostura, o sea, la impostura es lo habitual. Y entonces, para librarse de la impostura, que es la tarea del filósofo, traten de tener un contacto personal con grandes filósofos. Es muy difícil, pero vale la pena leer los diálogos de Platón, digo, ¿no? Los escritos de Aristóteles, fundamentalmente Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero yo menciono los más conocidos, que pertenecen a la gran tradición filosófica de la humanidad. Son océanos, no son charcos. Es agua limpia, pura, no es agua sucia, mezclada con poder y con agendas, con ideologías y con estas mentiras obvias, ¿no? Bueno, yo tenía los textos acá para leerles de Santo Tomás, que me gustan mucho, porque son de una nitidez y de una luminosidad extraordinaria, pero se los dejo a ustedes para que lo hagan. No están en el archivo secreto del Vaticano, están en la Wikipedia. Y aprovecho también para decirles que si tienen alguna crítica, alguna observación, me la hagan. Mi correo electrónico es eugenio.mazzeo, como la pizza, mazzeo, @gmail.com. Bueno, y que si les interesa el canal dentro de 2 meses va a cumplir un año, el canal El Tesoro de la Isla, no sé, cómo se suscriban, lo difundan y participen también con preguntas que puedo responder yo o se las derivo a la gente que sabe, sabe más, sabe mucho, que es mucha en la Argentina y que vale la pena difundir, ¿no? Por eso yo hago estos programas generalmente en forma de diálogo, también para dar a conocer a los intelectuales argentinos que son no una, sino 100 veces más valiosos que estos ideólogos que, bueno, que hoy son tan populares aún dentro de cierto ámbito de la Iglesia Católica. Bien, les agradezco, les pido perdón si ofendí a alguien, les mando un fuerte abrazo, hasta luego.